Padres que cortaron lazos con sus hijos, ¿cuál es la historia? Mi hija se negó a dejar a su segundo marido, quien se emborrachaba y trataba de matarla. Una vez, cuando una de mis nietas, que casualmente tiene 6 meses de embarazo, intentó intervenir, él la derribó al suelo. Levantó a mi hija del cuello y le golpeó la cabeza con tanta fuerza contra la pared que dejó un agujero. La última vez, él sacó un arma y la apuntó hacia mi otra nieta, que intentaba alejar a mi hija de él. Ya había hecho un agujero en el azulejo del baño principal, también estaba acosando a mi nieto de 15 años a diario. Ahora tenemos la custodia de los niños. Pero cada vez que suena el teléfono, nuestra ansiedad se dispara, ya que tememos que esa sea la llamada que nos diga que mi hija está muerta. Contexto. La acogimos a ella y a su primer esposo cuando él no quería trabajar de manera regular porque no tenían comida ni dinero y estaban siendo desalojados. Una vez, el primer esposo robó los anillos de boda de mi madre. Cuando le pregunté dónde estaban, dijo que los había llevado a un joyero para que los ajustaran para mi hija. Fui al joyero. No había anillos, ni registro de los anillos. Confronté a mi yerno y finalmente admitió que los había empeñado. Otra vez, robó mi tarjeta de cajero de mi bolso y se ayudó a sí mismo con $300. Tuve que conseguir el vídeo del banco para demostrarle que lo habían atrapado. Esto ocurrió mientras vivían con nosotros. Él fingió que le habían pagado por un trabajo. Una vez dijo que había conseguido un trabajo. No lo hizo, salía todos los días y se iba a saber dónde hasta las 6 de la tarde. Todo esto durante sus 7 desalojos. Pagué por la mudanza, el almacenamiento y los traje de regreso a nuestra casa para vivir. Oh, y lo saqué de la cárcel 4 veces. He sacado a mi hija de la cárcel 3 veces y ella estuvo en el hospital psiquiátrico 3 veces por intentos de suicidio. Finalmente, mi hija lo dejó ya ahí. Solo para involucrarse con otro abusador. Todavía la amo, pero he hecho todo lo que he podido. Trataré de mantener esto corto porque profundizar en todo lo que ha sucedido que llevó a que cortáramos contacto sería como escribir una novela. Cuando me casé con mi esposo, él ya tenía 2 hijos mayores que vivían con su madre. Mi esposo y yo terminamos teniendo 2 hijos propios. Mientras mi hijo mayor era un bebé, mis hijastros se mudaron con nosotros y ahí fue cuando todo comenzó. Nos causaron muchos problemas. Estoy hablando de sustancias ilícitas pesadas, escapándose y siendo arrestados, tú lo mencionas. El mayor de los 2 llamó a los servicios de protección infantil, en 2 ocasiones y fabricó mentiras sobre mí diciendo que era abusiva. Como nueva mamá, las investigaciones fueron aterradoras, pero al final encontraron que sus acusaciones eran falsas. La gota que colmó el vaso de su convivencia con nosotros fue cuando nos enteramos de que estaban molestando a la gente equivocada y había posibilidad de que dispararan en nuestra casa. Su padre decidió mandarlos a vivir con su madre. Voy a saltar directamente a cuando ocurrió el corte definitivo, pero ten en cuenta que tuvimos un sinfín de incidentes horribles con ellos a lo largo de los años y tratamos de ayudarles innumerables veces. Ambos tenían alrededor de 20 años en ese momento. Esencialmente, descubrimos que estaban robando de mi lado de la familia. Robaron a mi hermana su joyería fina y se llevaron lo que estimamos en alrededor de $500,000 de 3 miembros de la familia. Más allá de eso, tenían una operación de sustancias ilícitas en el cottage de verano de un familiar. El familiar no sabía que ellos estaban allí, ya que vivía en otro lugar la mayor parte del tiempo. Cuando su padre los confrontó, explotaron. Dijeron algunas de las cosas más odiosas que he escuchado y le escupieron en la cara. Eso fue el colmo para nosotros. Aprovecharon el amor de personas que los querían mucho y no mostraron ningún remordimiento. Mi hija de 33 años eligió las sustancias ilícitas y la vida delictiva en lugar de su esposo y sus 2 hijos. No ha visto a sus hijos en 4 años. Tienen solo 7 y 5 años. El mayor la recuerda, el menor no. He estado lidiando con su oscuridad desde que estaba en 4º grado. La llevé a innumerables terapeutas en su juventud. Ella les convenció a todos de que estaba bien. Intenté ayudarla a través de la libertad condicional y la rehabilitación el año pasado con la esperanza de reunificarla con sus hijos. Ella estaba inhalando. Ahora se está inyectando. No hay nada legal que la detenga de estar con estos niños. Ella eligió las sustancias ilícitas. Yo ya no puedo más.
Nunca me di cuenta de lo que se ha convertido en una epidemia hasta que empecé a hablar con personas que están lidiando con lo mismo con sus seres queridos. Definitivamente es algo terrible. Mi esposo es el niño, en este caso. Un poco de contexto. Su madre no podía manejar la situación cuando él era más joven, así que cada oportunidad que tenían, lo mandaban con su abuela, la madre de ella. Hace 6 años tuvo una hija. Tanto él como su exesposa eran tontos e ingenuos. Rompieron y nosotros nos juntamos. Unos años después nos casamos y tuvimos un hijo. Su madre tiene a su hija cada fin de semana alterno, nosotros la tenemos los fines de semana opuestos. Señalamos que ella nunca se preocupaba por nuestro hijo, si le pedíamos que lo cuidara, siempre había una excusa. Hace 9 meses empezamos a preocuparnos más y más por su hija y descubrimos que estaba siendo tocada por su padrastro. Hablamos con un trabajador social y nos dijeron que la mantuviéramos con nosotros. Su madre y su ex planearon secuestrar a la hija y llevaron a la ex a mi casa. Ella también pagó para que la ex obtuviera una orden judicial bajo la acusación de que éramos adictos a las sustancias ilícitas. Su madre hizo un gran escándalo sobre lo terribles que éramos, y luego se molestó cuando cortamos lazos. No sabía que sabíamos sobre la corte o el plan de secuestro. Cuando insinuamos que sabíamos, ella dijo que le tocaba a mi esposo dar el primer paso. Desde ese día, ella no ha visto a nuestro hijo ni siquiera ha preguntado por él. Mi esposo ha dejado de esperar respuestas. Soy el hijo, pero corté contacto con mi padre cuando tenía 17 años. Él terminó con mi madre en ese momento y se mudó. Intentó convencerme de que mi madre era una mentirosa, aunque fue él quien le fue infiel. No dejaba de decir que su nueva novia tenía miedo de mi madre porque ella es policía. Me dijo que mi madre había llamado a su nueva novia e intentó hablar con ella sobre las historias de mujeres de mi padre. No sabía que mi madre había recibido las mismas llamadas de una mujer. Ni mi madre ni yo sabemos quién la llamó. Otra razón para mí fue que le había dicho a mi media hermana, que tuvo antes de conocer a mi madre, que tenía que elegir entre él y mi madre, aunque mi hermana había estado viviendo con nosotros antes. Se lo dijo en su cumpleaños. Ella creció con mis abuelos, así que nunca realmente tuvo mucho de mi padre y no le diría lo completo idiota que era. Por eso hice eso. Hace 2 años intentó ponerse en contacto conmigo de nuevo. Tuvimos algunas llamadas telefónicas, pero decidí cortarlo otra vez después de que me llamara mentirosa por tener una depresión severa desde hace más de 10 años, que solo fue diagnosticada hace 2 años. No quería seguir pagando por mí y mi educación y dejó de hacerlo. Tuve que demandarlo para que pagara por mí y él tiene que hacerlo hasta que termine mi educación. Desde entonces ha intentado dejar de pagar cada año, así que tengo que ver a los abogados una y otra vez. Incluso intentó convencer al juez de que estoy mintiendo sobre mi depresión para que no tenga que pagar por mí. Lo curioso es que mi hermana mayor tuvo problemas similares con él hace más de 10 años. No le hablaba entonces, pero tan pronto como se enteró de que ella estaba embarazada, volvió corriendo hacia ella. Lo mismo con mi otra hermana. Ahora son tan valiosas para él porque tienen niños pequeños. No tengo idea de lo que mi padre les ha contado a mis hermanas, pero no he tenido noticias de mi hermana mayor desde que él se mudó y me encuentro con mi otra hermana tal vez 1 o 2 veces al año. Ahora tengo 23 años y terminaré mi educación el próximo año. Después de eso, espero no volver a escuchar de mi padre, pero en cuanto me quede embarazada y comience a tener mi propia familia, probablemente volverá, tal como lo hizo con mis hermanas. Mi hijastro es un caos. Mi esposo y su exesposa se divorciaron cuando el hijo tenía 18 meses, y la mamá había hecho todo lo posible para eliminar completamente a su papá de su vida, hasta que el hijo cumplió 8 años, cuando apareció en nuestra puerta con el niño y sus maletas. Dijo que no podía manejarlo más, que todo lo que hacía era pelear con sus hermanos, así que si no lo llevábamos, lo llevaría al hogar de niños. Por supuesto, mi esposo estaba emocionado de finalmente pasar tiempo con su hijo y de que pudiera vincularse con su pequeño medio hermano, que en ese momento tenía 4 años, y su hermanastra que tenía 10. Se hizo evidente muy pronto que le habían alimentado con mentira tras mentira sobre su papá. Compartía con alegría historias muy detalladas sobre el abuso, que él recordaba que él y su mamá sufrieron a manos de mi esposo. El hijo estaba en terapia, pero realmente comenzó a escalar comportamientos peligrosos.
Mi hija se despertaba en medio de la noche con él de pie sobre ella diciendo: «La próxima vez nunca despertarás». Así que le pusimos un candado en su puerta, que él rompió con facilidad, le pusimos una cerradura de seguridad en su puerta, y él rompió el marco de la puerta tratando de llegar a ella. Su pequeño hermano pasaba y él lo pateaba con todas sus fuerzas, lo mordía hasta hacerle sangrar. La última gota para mí fue cuando se atrincheró en su habitación con su pequeño hermano. Podía escuchar a mi hijo gritar. Cuando finalmente logré entrar, mi hijastro lo estaba molestando. Eso fue para mí la última gota. Necesitaba más ayuda de la que su terapeuta o nosotros podíamos brindarle. Al día siguiente, se contactaron a los servicios infantiles y lo sacaron de nuestro hogar. Unas semanas después, el Servicios de Protección Infantil nos dio páginas y páginas de evaluaciones psicológicas que su mamá tenía sobre él. Páginas de ella culpando al papá por cada uno de sus problemas, mentiras que decía que él lo había golpeado y molestado, aunque había declaraciones de médicos que claramente indicaban que la mamá y su familia tenían serios problemas mentales no diagnosticados. Había tanta información que habría sido útil antes de que él viniera a vivir con nosotros. Nunca le diría a mi esposo que no puede ver a su hijo, pero su hijo nunca está permitido cerca de mis hijos. Hice esa promesa a ambos, y odio que mi esposo esté en el medio, pero por nuestra seguridad, he cortado cualquier contacto con mi hijastro. No soy padre, yo era el niño en esta situación. Desde que mis padres eran adolescentes, consumían algún tipo de sustancia ilícita. Estaban siempre entrando y saliendo de mi vida. Yo tenía, y todavía tengo, un hogar estable donde sé que soy amado y cuidado y siempre lo seré. Aún así, el dolor emocional siempre está presente. Esa es una carga que nunca desaparece cuando tus padres son como han sido los míos y siempre lo serán. Siempre pude contactarlos de alguna manera, hasta que un día, me cansé de que mi mamá siempre prometiera las mismas cosas, que ambos sabíamos que nunca podría cumplir. Dejé de hablarle a mi madre. Una decisión difícil para un niño de 9 años. Las personas en mi familia, hasta el día de hoy, todavía me preguntan por qué no hablo con ella. Mi tía y mi tío, con quienes vivo, siempre respetaron mi decisión porque ella nunca hizo nada para ayudarme. Si yo quería hablar con ella, también respetarían eso. Mi madre también cortó el contacto conmigo. Ella fue abusiva mental, física, emocional y verbalmente durante toda mi vida. Tengo un hermano y una hermana que sufrieron menos abusos de los que yo padecí. La comida estaba encerrada, el refrigerador estaba con candado durante toda mi vida, y otros alimentos estaban guardados en el dormitorio de mis padres. No me malinterpreten, no nos morimos de hambre, pero nos mantenían alejados de la comida de la manera en que los niños normales tenían acceso. Vivíamos en una casa grande con cosas bonitas, así que la gente que miraba desde afuera pensaría que las cosas eran normales, pero, vaya. Puedo decirles que los gritos y los golpes nunca se detuvieron. Mi madre era presidenta de la Asociación de Padres de Familia y de las Girl Scouts. Tenía tiempo y podía ser amable con los hijos de los demás, pero no con los suyos. Yo era un niño bastante problemático y hacía cosas estúpidas en mi adolescencia, pero para entonces ya me había rendido en hacer lo correcto porque nunca importó. Iba a recibir maltrato de parte de ella sin importar qué. Hay cosas que lamento haber hecho y personas a las que desearía poder disculparme por cosas que hice en mi adolescencia, y trato de no culpar a mi infancia miserable por mis errores, pero es difícil. Hoy tengo 40 y tantos años y tengo 2 hijos propios. Mi madre nunca ha sostenido a mis hijos, ni les ha hablado, ni ha tenido nada que ver con ellos, aunque cuando eran más pequeños, ella estaba cerca de ellos. Y solo los miraba como si no existieran. Ahora vive con un hombre con el que tuvo una aventura durante toda mi infancia y llama a otras personas sus hijos y a sus hijos, sus nietos. Eso es lo que más duele. Soy un miembro productivo y asombroso de la sociedad y tengo 2 maravillosos hijos adultos que simplemente no son lo suficientemente buenos para ella. Además, soy mórbidamente obeso por tener la comida encerrada durante toda mi infancia. Solo para agregarle la guinda al pastel. Sucede, pero debemos seguir adelante. ¿Verdad? PD. Las personas con condiciones mentales como las que ella tenía, no deberían poder tener hijos. Madre tiene trastorno bipolar y depresión. Sentía que necesitaba un propósito, vivía en el paraíso en Australia, Costa del Sol.
Simplemente no era suficiente para mí y la madre estaba desnuda en el balcón de 2 pisos, desmayada y diciendo que iba a saltar. Mientras agarraba a mi hijo de 2 semanas. He visto mi poder con mis manos, veo el agua en sus ojos, veo el caos en la oscuridad, veo el sol, levantándose y levantándose. Mi activación de los momentos me permite ver lo que no tenía y lo que tengo. Te amo, Valentino. Han pasado 2 meses desde que estoy contigo y no he visto cómo te ves desde entonces. A pesar de que tu madre me ignora, siempre estaré aquí contigo, hijo. Con amor, papá. Ahora tiene 4 años. Acaba de cumplir el 6 de julio. Creo que obtendrás una imagen distorsionada de los hechos solo preguntando a los padres por qué decidieron sacar a sus hijos de casa. Pregunta a los chicos, podrías obtener una historia diferente. Mi papá me echó, a pesar de que yo era un chico normal. Nunca quiso que yo estuviera aquí y comencé a darme cuenta de eso después de un tiempo. Empecé a rebelarme contra ser el literal esclavo del hogar que se quedaba en casa limpiando el lugar que nadie más limpiaba, mientras él salía a hacer cosas divertidas con su nueva esposa y sus hijos. Comencé a sacar malas calificaciones a propósito porque eso me daba más atención de él que cualquier otra cosa. Me echaba cada tanto por tonterías, como negarme a lavar los platos que habían estado criando nueva vida desde justo después de mi última visita 2 semanas antes, y mi mamá siempre me enviaba de regreso y le regañaba por no saber cómo manejar a su hijo. Luego, un día, después de la enésima vez que me echó por algo estúpido, le conté a mi mamá sobre algunas cosas que habían pasado y le dije que esta vez no quería regresar. Ella tomó mi parte y lo único que pasó en el lado de mi papá es que dejó de pagar la pensión. Solo me ha enviado un mensaje una vez desde entonces, después de que un ataque terrorista golpeó mi vecindario, para ver si aún estaba vivo. Mi abuela me dijo que mi papá todavía atribuye mi no regreso después de la última vez que me echó a emociones infantiles de adolescente y obstinación. Tengo 24 años y no lo he visto en 8 años. No es nuestra hija biológica, sino una prima de 12 años del lado de la esposa. Ella dejó a sus padres y saltó entre un par de miembros de la familia. Nosotros, estúpidos, creímos sus mentiras y decidimos convertirnos en sus tutores legales. Nunca tuve un hijo, la amé como a una hija, luego. Faltas al colegio y malas calificaciones. Drogas y alcohol. Ella hace amenazas de muerte a un compañero de clase. La expulsan de la escuela. Aparece en los tribunales. Estúpido de mí, la llevo a conocer amigos, escoria de la que me entero más tarde. Empiezo a toser, diagnóstico de asma severa. Descubro que fuma como una chimenea, ocultándolo con perfume. El perfume y el humo son mis desencadenantes. Le rogué que dejara de fumar muchas veces, ella alega que lo hará. Sabe que me está matando, pero sigue fumando. Luego, un día dice que la hemos abusado y se va. A lo largo de los años, ocasionalmente intenta contactarnos. Al diablo con ella, ni siquiera quiero escuchar su nombre. Mi salud arruinada, cada maldito vez que toso la recuerdo. Nunca pensé que podría pasar de amar a odiar tan rápido. La alienación parental. Mi esposo se alejó de su hija porque su madre hizo todo lo que estaba en su poder para prevenir o destruir cualquier indicio de una relación entre padre e hija. Muchos juegos mentales, mentiras, comportamiento pasivo-agresivo y asesinato de carácter. La mamá le dijo a todos que mi esposo la abusó físicamente a ella y a su hija. No teníamos el dinero para un abogado ni familiares que nos prestaran dinero, estábamos por nuestra cuenta. Cada visita ordenada por el tribunal fue una batalla con la mamá y fue muy difícil para su pequeña. Al final, mi esposo sintió que era lo mejor que la hija, que en ese momento tenía 4 años, fuera adoptada por su padrastro, ya que parecía un buen tipo y pensó que él estaría criando tanto a la mamá como a la hija. Solo para que la mamá repitiera el proceso con él, 3 años y 2 hijos más tarde. Solo puedo imaginar qué tipo de mentiras le han dicho a la hija sobre su padre biológico. Ahora tiene 15 años. Algún día esperamos reencontrarnos, alejados de la influencia de su madre. Edición. Para aclarar, mi esposo tuvo un abogado intermitentemente a lo largo de todo este proceso, pero no era muy bueno. Sin embargo, era lo único que podía pagar. La señora, que Dios la bendiga, lo intentó, pero no era rival para la oposición. Básicamente, él tenía que decirle qué hacer a continuación. Para cuando quedó claro que tenía que cambiar de abogado para ver algún cambio en la situación, los recursos estaban completamente agotados.
No teníamos los miles de pesos para un anticipo de un nuevo abogado, mucho menos los miles y miles para continuar la lucha. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.